Vale, bueno, pues vamos con esta segunda parte. Chicos, por favor, que tenemos que escuchar a Adrián. Gracias. Vale, Adrián tiene estudios en Historia y en Antropología y también trabajó como guía turístico. Sus áreas de interés incluyen la historia antropológica cultural y el impacto de las ideas en los eventos sociales. Su charla del día de hoy se titula La caza de brujas. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, a los organizadores obviamente por invitarme a esta charla y por organizar este tipo de eventos en Cedeira. Y bueno, vamos a cambiar bastante de tercio, como os podéis imaginar, nada que ver con lo que habló aquí el compañero Isidro. La caza de brujas en la edad moderna, ¿no? Diréis, ¿qué es esto? Pues vamos a empezar un poco explicando de qué os voy a hablar hoy. En la edad moderna, en los siglos XVI, XVII y XVIII, por toda Europa y también en Norteamérica, pues muchísima gente, sobre todo mujeres, fueron acusadas de brujería, fueron torturadas, fueron castigadas y en muchos casos ejecutadas, como podéis ver ahí en la imagen, quemadas o ahorcadas por ser brujas, ¿no? Y es algunos lo consideran incluso un genocidio de mujeres que sucedió en Europa y que es poco conocido, más allá de 4 o 5 películas que lo cuenten de forma muy realista, ¿no? Datos básicos, como digo, el pico de la caza fueron los siglos XVI y XVII, aunque empezó antes, empezó en el siglo XIV, XV, y las últimas muertes fueron en el siglo XVIII, y hubo más de 100.000 procesos judiciales, en los cuales diferentes personas fueron acusadas de brujería. Y se calcula que se mataron 50.000 personas en los procesos judiciales, porque casi todas fueron ejecutadas por la justicia, no fueron linchamientos como las películas de es una bruja y iban todos detrás de ella, sino que eran procesos judiciales. Por eso están muy estudiados históricamente, porque tenemos los textos, las actas y demás, en las que las personas se decían, pues son brujas, hay que eliminarlas, ¿no? Los principales países, la caza dentro de la caza fue Alemania, la mitad de los procesos que se conocen fueron allí, y los países fronterizos, Polonia, Suiza y Francia. Y bueno, se supone que hubo esas víctimas, son las que están documentadas. Sin documentar, pues igual hay muchos casos que no se han conservado porque los archivos de los tribunales, pues con el tiempo se tiraban y no conocemos ni sus nombres ni sabemos nada, ¿no? Y el 70% de las mujeres, de las personas ejecutadas, como ya os comentaba, fueron mujeres, con lo cual por eso se habla de la caza de brujas, porque eran sobre todo mujeres, aunque también hubo hombres, ¿no? Y la mayor parte fueron mujeres pobres, normalmente mujeres mayores, consideradas viejas en aquella época, mujeres de más de 50, que se habían quedado viudas porque sus maridos habían muerto en la guerra, con lo cual fue algo bastante trágico, ¿no? Y todo comienza con un libro. Se escribe un libro en el siglo XV, Heinrich Kramer, que podéis ver ahí, escribe el Malleus Maleficarum, que suena ya a hechizo el nombre, significa el martillo de las brujas en latín. Y en él básicamente él defiende que las brujas existen, porque bueno, la idea de la bruja pues ya existía en la Edad Media, pero no estaba como muy desarrollado que era una bruja, lo que hacía, de dónde venían sus poderes, hasta que se escribe este libro, y el libro se difunde gracias a que unas décadas antes se había inventado la imprenta. Y la imprenta tenéis que pensar que es como Internet hoy en día, ¿no? Revolucionó la transmisión de las ideas en Europa. Y este libro pues se difundió muchísimo y se homogeneizó un poco toda la idea que tenía la gente de la brujería. El libro se divide en 3 partes. La primera de lo que habla es que las brujas existen y defiende por qué existen. La segunda explica qué hacen las brujas, que básicamente es reunirse en reuniones llamadas aquelarre y después hacer el mal, juntarse con el demonio. Y la tercera parte habla de cómo combatir a las brujas. Y el autor lo que dice es que lo que hay que hacer es torturarlas. Porque unos años antes el Papa había dicho que la tortura estaba permitida en los delitos más graves. El Papa escribió una bula que se titula Con el más grandísimo afecto, y en esa bula dice que la tortura está permitida en casos de herejía, ¿no? ¿Y quién era este señor? Heinrich Kramer. Pues él se hizo famoso persiguiendo a judíos en Trento, en el norte de Italia, con lo cual os podéis imaginar. En Trento acusaron a unos judíos de matar a un niño cristiano, y este hombre pues organizó toda la cacería de los judíos de la zona. Luego se mudó a Austria y allí se dedicó a cazar brujas. Y fue tan sádico y tan agresivo con las mujeres de la zona que la propia iglesia le tuvo que parar los pies y decirle, mira, igual te estás pasando aquí torturando a todo el pueblo, acusando a todo el mundo de ser bruja. Así que podéis imaginaros, ¿no?
cómo era el personaje. Y entonces dijo, bueno, voy a dedicar a la literatura. Entonces voy a escribir El martillo de las brujas para que todo el mundo sepa el gran problema que hay en Europa con las brujas, que no están aquí destrozando la vida sin que la gente lo sepa, ¿no? Este libro llegó a ser muy popular, se difundió en las universidades, como digo, gracias a la imprenta, y toda la élite cultural europea empezó a aprender lo que era una bruja, lo que hacía y qué había que hacer para combatirlas, ¿no? Con la cual la caza se fue expandiendo por toda Europa gracias a este libro. En aquella época la mayor parte de la gente que iba a las universidades era gente religiosa, y después pues se convertían en párrocos de las iglesias de los pueblos, y a la gente les explicaba que había brujas, que en los sermones, ¿no? Que había que combatirlas. Entonces digamos que esta idea pasó de la élite cultural al pueblo, y el pueblo empezó a creer también en las brujas. Pero todo comenzó, como digo, con este libro de Kramer, ¿no? ¿De qué se acusaba a las brujas? Pues fundamentalmente de que hacían un pacto con el demonio y se reunían con el demonio en lo que se llama un aquelarre, que es eso que veis ahí, que es un cuadro de Goya bastante famoso, no sé si os suena. El que parece un macho cabrío es el demonio, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. Y se reúnen ahí con un montón de señoras que van a adorarlo, a rendirle pleitesía, y a partir de ahí se van a convertir en brujas. Era como un rito iniciático. La reunión se llama, normalmente en el norte de Europa le llaman Sabbat, que es un término que viene del judaísmo. Son las reuniones que hacían los judíos los sábados, y que también se decía que mataban a niños y hacían ese tipo de cosas. Y en España se le llama aquelarre, que es un término que viene del euskera, que significa el prado del macho cabrío. Os voy a enseñar aquí unas imágenes de otro libro de la época, que es el Compendium Maleficarum, también con nombre de conjuro, que es el compendio de las brujas. Y este, además de explicar lo que hacen las brujas, trae imágenes de la época, con lo cual está más bonito y más interesante, ¿no? Las brujas se reunían en aquelarres, como os decía. ¿Cómo llegaban al aquelarre? Pues podían llegar volando, porque tenían esa magia para poder volar. Podían usar ungüentos para utilizar una escoba, un palo, es decir, echaban el ungüento sobre el palo y el palo empezaba a volar, ¿no? Todo muy lógico. Luego podían metamorfosearse en animales como lechuzas, o podía venir el demonio a buscarlas, que es el caso que tenemos aquí. ¿Ves? Aquí está, mira qué afortunada, viene el demonio y se la lleva, ¿no? Y en el aquelarre pues te reúnes con el demonio, que está ahí sentado, dirige el aquelarre, y ahí está todo el mundo a su alrededor pues escuchándolo, ¿no? Entonces lo que hacen en el aquelarre es renunciar al cristianismo y adoptar una nueva religión, que es adorar al demonio. Como veis, renuncian al cristianismo de forma bastante obvia, cogen una cruz y la pisan. Y después se bautizan con un nuevo nombre, ¿no? Como personas demoníacas. Abandonan el cristianismo y se bautizan en la religión del demonio. Y después sellan el pacto con el demonio. El pacto se sella mediante un beso en el ano del demonio. Es el ósculo infame, se llama en latín. Entonces, una vez le besas el culo al demonio, ya eres siervo del demonio, obviamente. Y después el aquelarre incluía también una fiesta, porque para algo vas, no vas solo para besarle el culo al demonio, obviamente. Había un banquete con otro tipo de demonios, y allí todo el mundo celebraba, ¿no? ¿Qué comían? Gente. Comían, desenterraban cadáveres, como podéis ver ahí, y sobre todo lo que más gustaba era comer niños, comer bebés. Era de lo que más se acusaba a las brujas, ¿no? Podéis ver ahí que había bebés asados y bebés cocidos. Podías escoger, ¿no? El que más te gustase. Era, claro, aquí obviamente por algo vas a estas fiestas, porque hay variedad y comidas diferentes, cosas que no ves en casa, ¿no? Y luego la fiesta incluía también orgías sexuales, que bueno, obviamente un grado del siglo XVII pues lo representa así, que están todos dándose la mano. Pero bueno, os podéis imaginar en qué pensaban los monjes que escribieran estos libros sobre lo que hacía la gente en este tipo de orgías, ¿no? Y después, una vez ya formabas parte del culto al demonio, el demonio te asignaba un animal, que era tu animal familiar y que te iba a acompañar, ¿no? Lo normal es que fuera un sapo, también podía ser un perro, un gato, o incluso un caracol en esta imagen, que ya es un poco más raro, pero podéis ver. Entonces los animales iban para tu casa y tú vivías con ese animal, y ese animal te ayudaba a comunicarte con el demonio y a tener poderes, ¿no? Todas estas ideas tan locas pues se convirtieron en realidad. La gente empezó a creer en todo esto, aunque parece tan raro, y empezaron a matar a otras personas por acusar de brujería, ¿no? Hubo muchas cazas, os voy a hablar de algunas así famosas. La de Zugarramurdi es probablemente la más famosa en España. No, un segundo.
Zugarramurdi, no sé si lo conocéis, está en Navarra, en el Pirineo, y ahí es muy famoso porque es una de las cacerías más famosas de España. Las brujas se reunían en esa cueva, ¿no? El sabbat pues se hacía ahí, que es un sitio que está bastante bien, el demonio se ponía en la zona alta, se supone, y todo el mundo estaba por allí alrededor, ¿no? ¿Cómo comenzó el caso? Bueno, el caso realmente vino de Francia. En Francia había habido una gran persecución de brujas en el siglo XVII, dirigida por Pierre de Lancre, y este hombre persiguió un montón de gente. Entonces la gente lo que hacía era escapar de Francia, cruzar los Pirineos e ir al otro lado, venir a España. Y mucha gente que había sido acusada de brujería pues acabó cruzando y llegando a Zugarramurdi y trayendo esas ideas de allá. Entonces empezó a hablar de, bueno, esta persona viene de Francia porque era bruja y se está escapando. Entonces en el pueblo, que era un pueblo de 200 habitantes, pues empezaron a difundir un poco estas ideas de la vecina que volvió de Francia es una bruja, se juntó con esta otra que seguro que es otra bruja, y al final pues medio pueblo fue acusado de brujería. Y el cura del pueblo decidió reunirlos a todos y decir, vale, quien sea bruja que lo diga ahora en misa, ¿no? Levantad la mano, arrepentíos y haremos como que no ha pasado nada, ¿no? Un montón de gente dijo, sí, yo soy brujo, yo soy bruja y tal, y el cura los perdonó. Pero en España había una institución muy poderosa, probablemente la institución pública que mejor funcionaba en el siglo XVII en este país, que era la Inquisición. Y la Inquisición se enteró y dijo, ¿cómo es que el cura los perdonó a todos? Eso no puede ser, no se puede perdonar la brujería. Y enviaron a dos inquisidores a investigar, Becerra y Valle. Llegaron a Zugarramurdi y empezaron a interrogar a vecinos, a ver qué estaba pasando, hicieron un informe, volvieron a Logroño, que es donde estaba la sede local de la Inquisición, y dijeron, si hay un montón de brujas por ahí, hay que hacer algo, ¿vale? Y entonces decidieron arrestar a unas cuantas personas y llevárselas a Logroño. Y mientras esas personas estuvieron arrestadas, pues las torturaron. La Inquisición, otra cosa no, pero torturar tenía métodos muy efectivos, y estas personas, pues algunas acabaron confesando ser brujas. Porque al final, pues si te están torturando todo el día, pues no, ¿qué vas a hacer, no? Decir, sí, soy bruja y mis vecinos también, todos somos brujas, ¿no? Cuando se enteraron en Zugarramurdi de que estas personas estaban acusadas de brujería, decidieron ir allí, todas las personas que quedaban en Zugarramurdi, y decir, vale, vamos a ir allí, vamos a confesar que nos lo inventamos todo, porque el pueblo se estaba volviendo loco, y decir a la Inquisición que libera a nuestros vecinos, ¿no? Fueron allí con un guía, porque había un elemento que, bueno, nos he comentado, es que en Zugarramurdi nadie hablaba español, hablaban euskera. Entonces fueron todos allí con un guía, con la idea de explicarle toda la Inquisición y que la Inquisición pues perdonase a todo el mundo. Pero el guía llegó allí y les dijo, mira, vengo aquí con un montón de brujos de Zugarramurdi que quieren ver al resto de brujos. Y la Inquisición pues los metió a todos en la cárcel, ¿no? ¿Cómo acabó la historia? Así resumiendo un poco. Pues con un auto de fe. El auto de fe es el tipo de ceremonia que hacía la Inquisición cuando terminaba un proceso. Y el auto de fe era un gran evento, ¿no? Aquí tenéis otra imagen de Goya, en la cual pues se condenaba a la gente, se le imponían penas, las más graves eran la muerte, y también un poco se reían un poco de ellos, ¿no? Entonces todas las personas condenadas tenían que ir disfrazadas con un San Benito, que es esa especie de túnica que veis que llevan ahí de colorines, y llevaban una coroza en la cabeza, que es como un capirote de la Semana Santa, que es algo que simboliza la penitencia de la persona condenada, ¿no? El auto de fe de Logroño, pensad que fue un evento multitudinario, se calcula que acudieron 30.000 personas en una ciudad que tendría como mucho 5.000 en aquella época, ¿no? Entonces eran grandes fiestas que se hacían y todo el mundo quería ir a ver allí qué estaba pasando con las brujas. Finalmente, 11 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. 6 fueron ejecutadas vivas, porque seguían vivas, 5 ya habían muerto por las torturas y fueron ejecutadas en efigie. En efigie quiere decir que se las quemaba, pero se desenterraban los huesos, se ponían debajo de un monigote con la cara de la persona y se quemaban los huesos con el monigote, ¿no? Y a las otras se las quemó vivas, ¿no? ¿Qué pasó? Que todo esto, bueno, fue un caso bastante conocido y a la Inquisición no le acabó de convencer. Había inquisidores un poco más críticos que decían, esto de la brujería no tiene mucho sentido, lo de besarle el ano al demonio y todo eso, pues suena un poco extraño, ¿no? Entonces al final enviaron otro inquisidor a la zona para que emitiese un edicto de gracia, dijo que todo había sido un error, que todo el mundo que había practicado la brujería quedaba perdonado y digamos que las aguas se calmaron, ¿no? Pero la gente condenada, pues obviamente ya estaba muerta, ya no hubo manera de darle marcha atrás, ¿no? Aunque el centro de la caza de brujas pues estaba en Alemania, como os comentaba antes, ¿no? Ahí podéis ver un mapa del Sacro Imperio, que es el estado que había en esa zona antiguamente. Y los principales focos son esos lugares que veis ahí marcados en
con unos circulitos. Hubo 3 grandes cacerías en Würzburgo, en Bamberg y también en Treveris, en Trier, en el oeste de Alemania, ¿no? Aquí en Alemania, como digo, la mitad de las víctimas de toda Europa sucedieron en este país, ¿no? La gran caza de brujas de Bamberg pues la empezó este señor que veis aquí, el obispo von Dornheim, que le llamaban Hexenbischof, que es como el obispo de las brujas. Realmente había 2 obispos de las brujas que eran primos, uno en Würzburgo y otro en Bamberg, y los 2 mataron a cientos de personas, ¿no? Era una cosa que iba en la familia, acusar a la gente de brujería. Y este hombre acusó, bueno, es responsable de haber matado a 900 personas, con lo cual os podéis imaginar, bueno, bastante gente solo en esos años, ¿eh? O sea, en 6 añitos pues le dio tiempo a matar a 900 personas. Llegó a crear incluso una cárcel de las brujas, que es este edificio que veis aquí, la Hexenhaus, la casa de las brujas, que la cámara de tortura estaba decorada con pasajes de la Biblia. Entonces, bueno, te torturaban, pero por lo menos leías el Génesis y cosas así, ¿no? Entonces te tenían así un poco entretenido. La cacería empezó porque en Alemania en aquella época vivía una guerra civil. En aquella época vivía la guerra de los 30 años, había muchos problemas y además hubo unos años bastante malos en cuanto al clima. La escarcha destrozó las cosechas y la gente empezó a decir, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Y acusaron a una mujer de brujería, se la llevaron al obispo y el obispo dijo, seguro que es bruja, la mataron, y entonces abrieron una comisión de la brujería para que la gente fuera allí a delatar a sus vecinos. Entonces la gente empezó a ir allí y decir, mi vecino me cae mal, seguro que es brujo, otro, mi vecina me pisó las flores, pues también es bruja. Y así pues 900 personas acabaron asesinadas. Como Alemania vivía en una guerra civil, finalmente la ciudad fue conquistada por un ejército enemigo y acabó la cacería cuando los suecos conquistaron Bamberg. La caza de brujas fue tan popular que surgieron cazadores profesionales. Este señor que veis aquí, con unas botas demasiado grandes para su tamaño, se llama Matthew Hopkins y fue cazador profesional de brujas en Inglaterra. En el este de Inglaterra, como veis, mató a más de 100 personas en 3 años, también un buen récord, ¿no? Esos son los años que se dedicó a la caza de brujas. Y él organizó toda una compañía que se dedicaba a eso. El Parlamento los nombró cazadores oficiales, llevaban un grupito de personas, iban por los pueblos tenían que pagar ellos mismos el mantenimiento de estos señores, ellos mismos tenían que pagar la cacería, entonces llegaban, imaginaos, a Cedeira, y decía el alcalde, bueno, no hay ningún impuesto especial para la caza de brujas, entonces nosotros tenemos que pagar, y algunos de vosotros igual acabáis muerto también por bruja, ¿no? Por bruja o brujo. O sea que bueno, era un gran negocio, ¿no? Matthew Hopkins llegó a ser muy rico, y bueno, ahí podéis ver una imagen en la cual sale él con las brujas, cada uno con su animal familiar, lo que os comentaba antes, ¿no? Ese es un grabado también de la época, con todos los animales que se vinculaban a la brujería. Así que si imaginaos, si teníais un gato en casa, pues ya lo teníais más difícil, era bastante... teníais más papeletas para que os tocara ser acusada de bruja o de brujo, ¿no? Así que bueno, era mejor no tener animales porque nunca se sabe, ¿no? Matthew Hopkins al final también pasó un poco lo mismo, ¿no? La gente acabó un poco cansada de pagarle impuestos a este señor para que matara a tus vecinos y al final pues lo acabaron quitando de su cargo, ¿no? Pero para que veáis que la caza fue tan popular que hubo hasta cazadores profesionales. Y bueno, una de las cazas más famosas que hubo fue no en Europa sino en Norteamérica, en Salem, ¿no? Que es seguramente la más conocida por películas y demás, ¿no? Salem era una ciudad de Massachusetts. Massachusetts era una colonia que crearon puritanos ingleses. Los puritanos eran gente que estaban en contra de la iglesia de Inglaterra porque era demasiado llena de vicios y demás, ¿no? Y se fueron a vivir a Massachusetts para crear su estado ideal donde todo el mundo fuese puritano. Pero en ese estado ideal pues apareció supuestamente también la brujería, ¿no? En Salem todo empezó con unas adolescentes que se reunían con una esclava de origen latinoamericano en un bosque, ¿no? Y entonces empezaron a hacer cosas raras. Y cuando los padres le preguntaron, dijeron, no, es que esta mujer nos enseña unos rituales raros, seguramente sería una religión propia de esta señora, pero la gente asumió que era brujería lo que estaban practicando, ¿no? Entonces empezaron a presionar a estas adolescentes y ellas empezaron a decir, pues sí, viene la vecina no sé quién, viene el vecino no sé cuánto, y se creó también toda una cacería en este pequeño pueblo, ¿no? El resultado fue que 19 personas fueron ejecutadas por brujería. En este caso fueron ahorcadas, porque bueno, en la legislación anglosajona se ahorcaba a las brujas, en los países católicos normalmente se las quemaba, ¿no? Y también murió una persona debido a las torturas que le hicieron, ¿no? Era un hombre de 80 años que lo acusaron de brujería. El hombre, como tenía 80 años, pues no quería confesar lo que no había hecho, ya dijo, a mi edad ya no me voy a poner a confesar aquí cosas que no son ciertas. Entonces lo sometieron a una tortura que es el aplastamiento, que es
esto que veis aquí, que le ponían piedras encima hasta que confesara. Y no confesó, así que al final acabó muerto el señor Giles Corey, ¿no? Y es probablemente una de las cacerías más famosas, ¿no? ¿Qué produjo toda esta caza de brujas? Pues muchos motivos, ¿no? Hay muchas explicaciones. Yo creo que hay un componente ideológico bastante claro. La difusión de libros como el Malleus Maleficarum hizo que por toda Europa pues se crearan unas ideas muy homogéneas, que al final pues la gente decía, bueno, si en Francia pasa, aquí también pasará, si no en Alemania pasa, pues seguramente por aquí también. Y luego hay un montón de causas muy complejas que seguramente se entrelazan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, las guerras de religión, es decir, en Europa en esa época hubo muchas guerras entre católicos y protestantes. Cuando se dieron las grandes cacerías de Alemania, pues el país vivía en una guerra, eso crea inseguridad, la gente tiene miedo. Al ser una guerra de religión también se produce un poco una caída en la fe de las personas, dicen, igual lo que creo ya no tiene tanto sentido si estos señores están aquí luchando por otra religión diferente, ¿no? Luego, causas climáticas. Europa vivía en esa época la pequeña edad del hielo, sobre todo a partir del siglo XIV hasta el siglo XIX bajan muchísimo las temperaturas. En la Edad Media el clima era mucho más cálido, por ejemplo, luego bajan las temperaturas y eso empeora pues todo el tema de las cosechas. En una economía que vivía de la subsistencia, de la agricultura, pues que empeora el clima y se destruyen tus cosechas, pues es algo horrible, ¿no? Y eso crea muchísima pobreza y crea también pues eso, muchísima inseguridad que la gente no sabe cómo explicárselo, ¿no? También se habla pues obviamente de enfermedades mentales. Hay un famoso psiquiatra español, López Cibor, no sé si os suena, tiene una clínica en Madrid que se le va mucho a la gente de Sálvame y todo esto. Ese hombre, bueno, decía que la caza de brujas era todo problemas psiquiátricos de las mujeres, que seguramente no era tan así, pero bueno, era un poco lo que él defendía. Y un poco se crea una histeria colectiva, ¿no? Una vez empieza la cacería, al final afecta a todo el mundo. Normalmente empezaba con gente de clase baja, gente pobre, pero luego cuando ya se desataba pues empezaban a denunciar a los ricos y no sé qué, y en algunos casos llegaba incluso pues el alcalde del pueblo, como en Bangor, por ejemplo, a ser ejecutado por brujos, ya que os podéis imaginar, ¿no? Y después cambios socioeconómicos, ¿no? Se produce también todo un cambio de la estructura productiva de la sociedad en el siglo XVI, la sociedad se vuelve más comercial, más gente se va a vivir a las ciudades, gente que no conoces y que igual es una bruja que viene del campo y no lo sabes. Eso también puede ser una de las causas de la cacería. Y luego la misoginia obviamente es una causa fundamental, ¿no? Si la mayoría de las víctimas fueran brujas, es porque la mayoría de los libros que se escribían sobre brujería decían que las mujeres eran más propensas a ser brujas, ¿no? Lo que se decía es que las mujeres eran más débiles, con lo cual cuando el demonio las tentaba, igual que le pasó a Eva, pues era más probable que cayera una mujer que cayera un hombre, ¿no? Entonces es otra de las causas fundamentales. Probablemente no hay una causa única, pero son varias causas entrelazadas entre sí las que desataron todas estas cazas de brujas, ¿no? Y con esto ya termino. Me quedo aquí por si tenéis alguna duda, que supongo que habrá muchas, pero es un tema bastante amplio. Yo puedo empezar por también. Dime. Antes dijiste que no era como pensábamos nosotros, que decías, tú eres una bruja, ahora eres un brujo, y ya te cortaban la cabeza. ¿Cómo era el proceso? ¿Se sabe? ¿Hay registros de cómo era el proceso desde que un tío, tu vecino, te denunciaba hasta que te pillaba? Claro, a ver, el tema es que la mayor parte de cacerías no las empieza la gente común, ¿no? Obviamente habrá todo tipo de casos, sino que era más bien, pues eso, una institución, pues el obispo, la Inquisición, además, que empezaba a escuchar historias y vaya al pueblo, ¿no? Enviaba gente imaginaos, una comunidad pequeña de pocos habitantes, llegaban unos señores inquisidores de Madrid o de Berlín o donde sea, y empezaban ellos a investigar y a crear ese clima, ¿no? Y a un poco presionar a la gente para que acusara, porque en un primer momento la gente no era muy partidaria de acusar a los demás, ¿no? Pero sí que estas instituciones, pues, pongo el ejemplo de Bamberg, ¿no? Se crea toda una comisión de la brujería para que la gente vaya allí a denunciar. Y una vez cogen a alguien, pues lo torturan hasta que empieza a decir nombres de otras personas. Con lo cual yo creo que era algo mucho más institucional, era más la institución que presionaba para, bueno, tú no puedes ser bruja tú sola, tiene que haber alguien más que vaya contigo a la aquelarre a ver al demonio, con quién vas, ¿no? Y si no decías nombres, pues seguías en la cámara de torturas hasta que empezabas a decir nombres. ¿Y a quién ibas a decir? Pues al vecino con el que vives, ¿no? ¿A quién vas a nombrar? Si no conoces a nadie más, sobre todo en comunidades pequeñas, ¿no? Pero eso, no, yo no veo tanto que sean esos linchamientos populares, y sí que es verdad que casi todas las ejecuciones fueron eso, instituciones que cogían a la persona y la condenaban y la ejecutaban en un proceso judicial con jueces, con abogados.
como lo que consideremos justicia moderna, pero no era un linchamiento como tal de el pueblo va detrás y te quema la casa contigo dentro. Eso es más de películas, ¿no? Era algo mucho más terrible, porque al final son instituciones públicas, los organismos que en teoría están para organizar los pueblos o los estados los que iban a por la gente, ¿no? Es un poco, por lo menos como yo lo veo. Dime. En Galicia siempre se dijo lo del tema de las brujas. ¿Hay algún archivo recogido sobre algún dato sobre brujas en Galicia? Así de... Claro, en Galicia existe mucho la leyenda, pero lo que son cacerías como tal, que yo sepa, no existió ninguna. No conozco ninguna, por lo menos que se haya conservado en los archivos. Como digo, seguramente hubo muchas más cacerías de las que se conocen, pero no conservamos nada y se perdieron en el tiempo, ¿no? Pero bueno, hubo un caso bastante famoso que fue el de María Soliña, que no sé si os suena, que creo que hay una película en la televisión de Galicia, que alguno la quiero ver, ¿no? Que fuera una mujer de Cangas do Morrazo, también muy mayor, que la acusaron de brujería, en una época también de inestabilidad. Cangas fue asaltada por piratas turcos, y eso provocó, pues eso, que mucha gente perdiera todo su dinero y demás. Y ella era una mujer que parece que era viuda y tenía bastante dinero, que heredó, y entonces la acusaron de bruja para quedarse el dinero. Porque una de las cosas que la Inquisición tenía es que cuando una persona era condenada y ejecutada se quedaba con todos sus bienes. Con lo cual era un gran motivo para perseguir a la gente, ¿no? Que es decir, pues yo te ejecuto y me quedo con tus casas. Entonces el caso de María Soliña es bastante famoso por eso y es una figura de la cultura popular gallega. Pero sí que es verdad que fue una cacería de una persona, no fue una cacería a gran escala como las de Alemania. Por aquí, que yo sepa, no hubo de 900 personas acusadas, medio ciudades enteras de gente acusada de brujería, ¿no? Porque aquí eran pobres, era que eran muy bien. Efectivamente. A mí me llama la atención que hay detrás de que se quisieran comer los bebés, por lo que reflejaban ahí las Bueno, eso es un mito muy clásico que utiliza el cristianismo contra cualquier persona que no le cae bien en general, ¿no? Lo de comerse los bebés, pues ya se hacía, por ejemplo, con los judíos. A los judíos se los acusaba de que los sabbats, que viene el término sabbat, de las brujas. El sabbat es la fiesta judía que se celebra en sábado, ¿no? Y ellos decían, ¿qué hacen los judíos? Pues secuestrar a niños cristianos, llevarlos allí y comérselos, ¿no? Y es una forma, pues, de atacar al que es diferente. Y luego también se vincula mucho con el hecho de la misoginia, porque a la mujer siempre se la vinculó mucho con lo de matar niños. La Iglesia siempre, cuando se producía un aborto o lo que sea en la Edad Media, muchas veces decía, no, pero esto es porque la mujer quería, o ese tipo de cosas. El infanticidio se vincula mucho con la mujer. De hecho, el Maleus Maleficarum, la única profesión de la que habla son las comadronas. Él decía que las comadronas eran más proclives a ser brujas porque muchas veces iban a los partos, los niños morían y la Iglesia decía no pueden morir de muerte natural, que era lo lógico teniendo en cuenta las condiciones de la época. Decían que eran las comadronas que las mataban y se lo llevaban a los aquelarres, ¿no? Como que era algo que se vinculaba mucho eso, con grupos herejes como los judíos y con mujeres, lo de matar niños. Entonces ahí se vinculaba un poco todo, ¿no? La misoginia, el odio hacia el diferente y demás, ¿no? Pero sí, es algo muy tradicional en Europa, lo de acusar a la gente de matar a niños, ¿sí? Pero lo de acusar a la mujer de brujería, puede ser que parte de que eran mujeres que tenían un cierto poder social y que tenían una manera de... no sé cómo explicarlo, pero distinta de entender la vida, a lo mejor. Y eran molestas, y como molestaban, y molestaban, y había una manera de atajar a eso, y era acusándolas de pacto con el demonio y toda esta... A ver, obviamente cuando se dice que la mayor parte de las víctimas eran mujeres solteras y demás, pues igual hay un componente que es bastante obvio de que si una mujer se alejaba de un poco del ideal católico de casarse, tener hijos y demás, pues ya se la veía de otra manera. No, yo no parto por ahí, sino que eran mujeres que tenían una presencia social, a lo mejor como, bueno, pues ciertos papeles en la sociedad del momento, y molestaban. ¿Te refieres más a que fueran hechiceras, no? No hechiceras, pero bueno, que tenían un papel en que el pueblo las seguía. Sí, bueno, eso es un... hay, claro. Que el pueblo las seguía, que tenían un cierto poder, que molestaba, sí, y ahí se acusaba de pues eso, brujería y contra el demonio y tal, porque lanzaban por ahí porque eran mujeres que molestaban. Claro, a ver, eso es una de las explicaciones. Como digo, hay muchas teorías de por qué se desató esto, por qué afectó sobre todo a mujeres. Una de las explicaciones es esa, ¿no? Que eran mujeres, incluso lo que decía yo antes, ¿no? Que tenían un saber tradicional en cuanto a hierbas medicinales o demás,
que igual se alejaba un poco de la medicina oficial, porque bueno, la medicina oficial del siglo XVII era una locura en lo que se creía en aquella época de la teoría de los humores y demás, ¿no? Entonces sí que existe un poco esa idea de que se pudo atacar a ciertas mujeres por eso. De hecho hay muchas escritoras feministas que hablan de este tema, como Silvia Federici, por ejemplo. Y luego también lo que os decía antes de la hechicera, ¿no? También existe un poco esa idea de que igual se conservaron algunos rituales o incluso vestigios de unas religiones anteriores al cristianismo, más vinculadas a la feminidad, diosas femeninas y demás, que todavía se siguió practicando en ciertos lugares como Zugarramurdi, por ejemplo, ¿no? Que está allí en los Pirineos, en el medio de las montañas, y que esas pervivencias pues fueron un poco atacadas por la Iglesia, ¿no? Y entonces sí, es posible que haya... mujeres que van con el sistema de la época. Sí, es posible que haya... Es aleccionar al pueblo de que eran brujas y las vamos a quemar a todas. Es posible que haya algo de eso. Sí que es verdad que en la documentación de la época se conservan un poco los testimonios de las propias mujeres o lo que ellas decían, y la mayoría eran cristianas, que es lo más triste de todo. Era gente que en el momento antes de que la quemaran decían pues que me perdone la Virgen María o Jesús o lo que fuera, que es lo más triste, ¿no? Que ellas realmente creían en eso y lo acusaban de todo lo contrario, de ir a adorar al demonio y demás, ¿no? Pero sí que existe un poco... Pero sí que existe un poco esa teoría. Lo que pasa es que eso es diferente es más difícil de demostrar, sobre todo a grandes rasgos, porque la información también es más limitada. Es decir, no podemos preguntarle a esas mujeres en qué pensaban y demás, y toda la documentación que tenemos es la documentación que crea quien las acusa. O sea que bueno, al final estamos muy sesgados históricamente, no tenemos mucho con qué trabajar para realmente saber lo que pensaba esa gente, más de lo que se le acusaba realmente, ¿no? Que es un poco lo triste de todas estas causas, que al final nunca puedes escuchar a la víctima qué pensaba, ¿no? Creo que hay por aquí una pregunta. Sí. ¿Se sabe cuándo dejó de llevarse a cabo la caza de brujas? Sí. ¿Cuándo se usó con la Inquisición? Claro, es que a medida que ibas contando se me ocurrían muchos símiles con la actualidad, ¿no? Entonces, no sé, ¿hay alguna fecha en la que... A ver, el tema es, el pico de la caza fueron siglo XVI y XVII y luego empezó un poco a decaer, porque también la situación en Europa mejoró. Pararon las guerras de religión, también eso a partir del siglo XVIII el clima empezó a mejorar un poco. Entonces, como muchas de las causas que pudieron haber provocado la caza de brujas fueron parando. Y sí que es verdad que donde hubo las peores cacerías, las propias cacerías acabaron porque acabó muriendo tanta gente que la propia gente se dio cuenta de que aquello no tenía ni pies ni cabeza, seguir matando a los vecinos, ¿no? Entonces en sitios como Bamberg, después de esa gran caza de brujas, ya no volvió a haber nada más, ya la gente acabó un poco escarmentada. Pero sí, hubo cazas de brujas hasta el siglo... La última persona quemada creo que fue en Polonia en el siglo XVIII. Luego ya en el siglo XVIII ya pues, surgen un poco otro tipo de ideas, la ilustración, ideas más racionalistas, y se abandona un poco todo este tipo de supersticiones religiosas, ¿no? Pero bueno, caza de brujas, eso, yo estoy hablando del caso europeo, pero siguen existiendo en sitios de África, todavía se acusa a muchas mujeres de ser brujas y se las ejecuta. Claro, sin embargo siempre tiene también la connotación femenina, ¿no? Sí, claro, eso está presente yo creo que en casi todas las culturas, ¿no? Un poco acusar a las mujeres de brujería, cuando igual solo hacen los mismos rituales que hacen los hombres, pero como es una mujer pues siempre se sospecha un poco más de ella, ¿no? Pero sí, incluso en Alemania, yo leí, así preparando un poco esto, que en 2007 en un pueblo se acusó a una señora de bruja y la acabaron linchando en el pueblo. O sea que nunca se sabe, igual cualquier día en Cedeira, ojalá que no, se desate otra caza de brujas, esperemos que no sé. El riesgo siempre está ahí, por desgracia. Una última pregunta. Al hilo de lo que estaba diciendo ahora, que todo está siempre recayendo sobre la mujer, porque se va a ser misógina, bla, bla, bla. En el momento en el que decidían tú eres brujo, hombre, es porque te pasaste muchísimo, ¿no? A ver, porque tenías mucho dinero. la mayor parte de las víctimas eran mujeres, pero también había casos de hombres. Sobre todo en comunidades pequeñas, pues al final, si todas las mujeres de una familia iban a un aquelarre, pues al final los hombres también acababan cayendo. Decían, no iba a quedar el hombre solo en casa. Al final, pues, si va la mujer, sus hijas, tal. Claro. Y luego hay un tema que es muy curioso, que normalmente en los aquelarres se consideraba que había un rey del aquelarre, que era el que dirigía las ceremonias. Estaba el demonio y estaba el rey, y solía ser un hombre. Entonces se consideraba que en cada sitio por lo menos un hombre tenía que haber, porque no iban a dirigirse las mujeres ellas solas, ¿no? Eso obviamente, claro. Entonces siempre tenía que haber un acusado de ser el rey del aquelarre, porque estaba el demonio y luego pues un hombre allí con él, ¿no? ¿Listo? No pasa nada.